No sé cuántas historias habrás leído de la palabra del Señor. No sé cuánto es lo que tú creas. No sé cuánto es lo que hayas prestado atención de las historias bíblicas que hayas podido leer en tu vida hasta el día de hoy, como hijo de Dios, como hija de Dios. Pero quiero decirte que la misma palabra dice que conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libres. Amén. Yo creo, si tú eres el hombre o la mujer que dices yo creo, pues estás en el camino correcto. No es el mejor camino, es el camino correcto, donde nuestro Dios comienza a guiarnos a través de la verdad, su palabra. Y esa palabra es Cristo. Y nos enseña a través de vidas dadas para que esa palabra llegue hasta el día de hoy a nuestras vidas, para que conozcamos en verdad cuál es el plan de Dios, cuál siempre fue el plan de Dios para nuestras vidas. Y sabemos al final, los que hemos prestado atención, lo que hemos entendido, lo que hemos obedecido hasta el día de hoy, lo que hemos confiado, es que ese plan del Señor en nuestras vidas es lo mejor que pudo ocurrirnos si somos gente que prestamos atención en verdad. Hay una historia que es muy cruda, muy dura, pero nos habla de la verdad, de cómo tenemos que creer que Él hará en nuestras vidas todo aquello que nos dijo, si es que nos sometemos a su señorío, si es que nos sometemos a sus planes, si es que aceptamos las condiciones de Dios en nuestras vidas, y no por parte, sino un 100%, creyendo en verdad que Él va a hacer. Hay una historia bíblica que habla de un hombre llamado Job, que seguramente tú le habrás escuchado y leído de repente, no sé cuántas veces, pero si lo leemos así frágilmente, vemos que no había ningún motivo para que pase lo que pasó, porque hubo un reto entre Dios y Satanás en un momento de la historia en que el Señor llama a sus hijos y aparece Él. Y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y el diablo y el Satanás le dice, yo vengo de rodear la tierra, porque no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Dios sí. Y dice, ¿no has visto a mi hijo Job? Dice el Señor. Por supuesto que lo he visto y no lo puedo tocar porque tú has puesto alrededor de él un vallado y lo llenó de riquezas y de cosas. ¿Cómo no te va a adorar y querer? Le dice el diablo a Dios, si le has dado tantas cosas y encima lo guardas y lo cuidas para que nadie lo toque. Y es cuando Dios le dice, te permito que hagas con él muchas cosas, pero no toques su vida, le dice. Es una conversación como para rascarse la cabeza, ¿no? Pero esa fue la conversación. Y en Job capítulo 42, verso 10, dice lo siguiente. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Repito, Job capítulo 42, versículo 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job.
Hija, buenos días, bendiciones. Hay algo increíble, ¿no? Antes de que resarza o restituya las cosas el doble a Job, lo que hizo Job fue orar por aquellos amigos que le hablaban y le decían cosas, y Job nunca renegó de Dios. Es bueno que vuelvan a leer la historia y vean realmente lo que Dios hace con aquellos, con aquellos que obramos por otras personas, ya no por nosotros mismos. Y eso que Job pasó, tremendas cosas. Perdió todo, toda su familia murió. Una sarna de la cabeza hasta los pies. Pero acá dice algo importante, en Job 42, que después de que Job oró por sus amigos, Dios hizo algo espectacular, increíble. Aumentó el doble, porque se quedó sin nada. Le dio el doble de lo que tenía. Hoy hablaremos de que tu final será mejor. Tu final será mejor. No importa cómo empieces esta carrera. Lo importante es cómo tú termines esta carrera. Y esa parte te corresponde únicamente a ti, no a Dios. Porque Dios ya puso los parámetros, los mandatos, los preceptos, las normas, cómo debemos de caminar para que nuestro final sea mejor. Aunque hubo mucha oposición, mucha negación del hombre, para que puedas saber que Dios es el Dios creador de todas las cosas y es el dueño de todo. Hermanita Fiorella, buenos días, muchas bendiciones. Dios inquietó mi corazón estos últimos días y en mi mente había una palabra que daba vueltas y esa palabra se llama es restitución. Restitución. La Biblia describe a Job de la siguiente manera. En Job capítulo 1, verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Wow! Pero ese hombre no tuvo que haber sido tocado por Satanás. Pues miren, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Saben que Dios hace cosas que no entenderemos? Pero siempre es lo mejor para nuestras vidas o para ejemplos de otros, pero siempre en beneficio nuestro. Qué privilegio en verdad tan grande ser descrito de esa manera por Dios. Que si pudieran estar nuestros nombres en el libro de Hechos, César, Fiorella y otros más, Éfora, fueron hombres y mujeres perfectas ante mis ojos, y nos ponga como ejemplo. Qué maravilloso sería en verdad y poderoso para que las generaciones que vengan puedan saber y ver que perseveramos, que creímos, que obedecimos su palabra. Pero muchas veces estamos muy lejos de una buena descripción como la que hemos leído en Job capítulo 1. Dios mismo le dice a Satanás si ha considerado a Job, y eso lo podemos ver en Job capítulo 1 verso 8, que dice: y Job dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal? Mis hermanos, como siempre, el enemigo tratará de desprestigiarnos y sacar sus conclusiones, por lo cual
estamos siendo bendecidos. ¿Cómo es que él, decimos, cómo es que ella y yo no? Miren esta conversación que seguimos en el verso 9 al 11. Satanás le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es lo que él quiere. Que en un momento difícil, hermanos, hermanas, ya sea de enfermedad, de la familia, en el trabajo, en las amistades, cuando traicionan, cuando ofenden, cuando abandonan nuestras vidas, lo que el diablo quiere es que hablemos mal de Dios. Comencemos a decir: ¿acaso tú no eres Dios? Entonces, ¿por qué? Es lo que el diablo quiere. Pero Job nunca hizo eso. Y este hoy es un ejemplo de cómo nosotros tenemos que perseverar en el Señor, creyendo que Él hará y que nunca nos abandonará. Dios, conociendo el corazón de Job y teniendo en cuenta que era un hombre perfecto y recto delante de Él y temeroso del Señor, le permitió al enemigo que tocara lo que él consideraba que era la fuente para la cual tenía esas riquezas. El diablo creía que por lo que tenía adoraba a Dios, que por lo que tenía amaba a Dios. Y no sabía y no supo nunca que él amaba a Dios antes de tener nada. Que lo que él creyó que tiene vida más de vida era suficiente para él, como el día de vida que nos ha dado a ti y a mí esta mañana. Shalom, hermana Miriam, buenos días. A veces el internet se corta. En el verso 12 le dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová e hizo lo que le gusta hacer. Comenzó a destruir, a matar y a robar todo lo que un día Dios le dio a Job. Pero ¿qué pasó? Dios lo permitió. Es que el enemigo cree que una persona que es recta delante de Dios por los bienes que posee. Pero la realidad es que para ser recto delante de Dios no se necesita tener una condición económica elevada, ni nada en la tierra. Nuestro Dios nos dice que no hagamos tesoros en la tierra, sino que busquemos lo eterno, lo perfecto que está en los cielos. Todos hemos leído un momento ese libro y nos hemos asombrado, o de repente no nos ha gustado cómo trabaja Dios. Kelly, buenos días, bendiciones, hijita, Kelita. Job perdió absolutamente todo: bienes, hijos, hijas, y hasta su esposa lo dejó. ¿Qué le dijo la esposa? Maldice a tu Dios y muérete. ¡Wow! Por si acaso la palabra dice que él era el hombre recto, no ella. Y eso es lo que él caminaba en su vida todos los días. ¿Con quién caminaba? Para que esa mujer diga eso al final. Y perdió todo, hermanos. Era una crisis, o fue una crisis, que ni tú ni yo queremos tener ni una pizca de eso, de lo que él vivió en ese tiempo. Muchos de nosotros el tiempo de hoy nos quejamos por cositas o cosas que pasan en nuestras vidas, por situaciones que a veces
no son tan relevantes. Y Job fue un hombre que sufrió una de las mayores crisis que el ser humano pueda enfrentar. Muy difícil, en verdad, mis queridos hermanos. En el corazón de él existía un deseo de ser recto y perfecto delante del Señor. Por supuesto que tuvo que haber habido desánimo, cosas que pasó en su vida, cuando vio que todo lo que sucedía. Señor, tus hijos murieron, Señor, se robaron todo, Señor, oye, Job, muérete, maldice a tu Dios y muérete. Y encima vino la sarna. Y los amigos que le vienen a interrogar, pero seguramente tú has hecho esto, seguramente tú has hecho lo otro, seguramente tú has hecho esto o aquello, para buscarle un pretexto por lo cual Dios permitió que eso pasara. Pero para que sepas tú la vida que llevas, tienes que tener un corazón, una razón, un conocimiento de quién es tu Dios. Y que Dios siempre tiene la razón y la tendrá. Él no se equivoca. En el capítulo 19 de Job, verso 25, Job solo confesaba lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Dios vive. Yo sé que mi Salvador vive. Yo sé que mi Hacedor vive. Yo sé que mi alfarero vive. No sé cómo lo digas tú, pero eso es lo que dijo Job y repetía, y fue conciso y determinante en lo que dijo. Seguro lo que hablaba, de sabía quién era su Dios. La pregunta es, ¿en verdad sabemos quién es nuestro Dios? No hemos pasado esas cosas nosotros y esperamos no pasarlas, pero no sabemos. Pero él dijo siempre, yo sé que mi Redentor vive. Definitivamente, hermanos, Dios no se equivocaba. Este era un varón perfecto. A pesar de las pruebas y las duras crisis que tenía, las palabras que salían de su corazón eran de confianza, de plenitud, de fe hacia Él. Yo sé que mi Redentor vive. Una tremenda palabra, una tremenda frase. Qué tremendo ejemplo de confianza y de fe. Y es que cuando Dios describe a una persona, es porque la conoce a la perfección. Y Job era un conocido de Dios, sin lugar a dudas. ¿Cuántos queremos ser conocidos de Dios? No solamente ser hijo, sino que Él nos conozca de verdad y lo conozcamos a Él. Amén. Pero Dios, que no tendrá al justo por injusto, sabe restituir lo que el enemigo quiere quitar, porque una cosa debemos tener en claro: Dios no resta ni divide, Dios suma y multiplica. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y por tal razón Dios daría a Job lo que su actitud merecía. Posiblemente pasemos por situaciones en las que el enemigo, hermanos, nos querrá ver derrotados, porque es lo que él quiere: robar, matar y destruir. Para eso vino. Él tratará por todos los medios de entrometerse en lo que él considera que es la fuente de nuestro gozo. Un trabajo bueno, un buen esposo, una buena esposa, hijos perfectos, oh, la familia maravilla. Hermanos, humanamente eso no existe, porque siempre hay cosas. Pero cuando nos sometemos a nuestras vidas al Señor, Él siempre va a hacer cosas maravillosas. Él unirá, no separará. Él restaurará, no partirá. Él nos dará
no nos quitará, porque lo que Él da nunca nos ha quitado. Muchas veces hemos perdido cosas porque hemos olvidado quién es nuestro Dios. Job nunca lo hizo. Y ese proceso que no sabemos cuánto duró, pero yo creo que fue muy largo y doloroso. Pero él siempre dijo: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé y sé quién es mi Dios y confío en Él. Y aunque muera, yo sé que estaré con Él. ¿Qué más nos puede decir el Señor? ¿Qué más podría decir Job? Pero Él no murió. El Señor restituyó el doble de lo que tenía al principio. Porque Él nunca dejó de alabar su nombre. Porque Él nunca dejó de adorarlo. Y Él creyó que en verdad había un propósito más fuerte en lo que Él tenía. Amén. El Señor siempre va a restituir, hermanos. Pero es importante ser fiel a Él, porque Él nunca ha dejado de ser fiel con nosotros. Su fidelidad es para siempre. Su misericordia es nueva cada mañana, como hoy que nos tocó y nos dio vida. ¿Qué más necesitamos? Pregunto. Porque si hoy nos dio vida el Señor es porque no faltará nada. Jehová es mi pastor, nada me falta. Dice que me va a pastorear en prados verdes, en lugares donde no faltará nada, ni hambre, ni sed, ni nada. Mientras lo busquemos, mientras estemos con Él, mientras confiemos, mientras creamos y seamos esas personas rectas como lo fue Él. Varón perfecto, dice el Señor, que era Job. Llegaremos a ese nivel de confianza, de fe hacia Él, de ser ese varón, esa mujer perfecta para Él. ¿Cuánto lo queremos en verdad? ¿Cuánto tenemos que despojarnos de nuestras vidas? Yo no digo que dejemos las casas, ni los carros, ni nada, sino que sepamos realmente que son añadiduras que Dios da cuando lo adoramos, cuando lo amamos, cuando creemos que Él va a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Yo lo creo. Yo lo sigo creyendo y lo creeré hasta el último día de mi vida. Porque sabemos que no merecemos absolutamente nada por los pecadores que somos. Pero aún así, Dios nos sigue añadiendo vida y vida abundante. Para eso vino Cristo, para darnos esa vida y vida abundante, en las cuales de repente muchos no la vivimos hasta el día de hoy, porque nos falta fe, nos falta confianza, nos falta seguridad en Dios. No esperar, como dice mi hermana Miriam, que nos ayude, porque Él ya nos ayudó todos los días de nuestras vidas. Ella hizo todo. Lo que nos toca a nosotros es cuánto lo creemos en verdad. Que ella hizo las cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Amén. Él es la fuente de nuestro gozo. Él es la fuente de nuestro anhelo. Lo que Él quiere es nuestra fidelidad hacia Él. Que su nombre sea exaltado todo el tiempo. Y que el mundo sepa que Dios es antes que cualquier cosa en nuestras vidas. Nuestros hijos, mis hijos con mi esposa Séfora, lo saben. Que Dios es primero. Los amo con todo mi corazón, con toda mi mente, a mis hijos. Pero Dios es primero. Amo a mis hermanos, pero Dios es primero. Amo a mi esposa, pero Dios es primero. Amén. Ese es el formato que Él quiere. Que no haya nada delante de nosotros, sino Dios primeramente. Y así podremos amar a los nuestros mucho más, porque lo amaremos
en el amor de Cristo. Ya no con nuestra emoción ni nuestra pasión, sino en el amor de Cristo que será eterno. Amén. Amada familia, sepan que hay un Dios maravilloso que nos conoce, porque Él describió exactamente a Satanás quién era Job, lo describió, y así le describe a Satanás quiénes somos uno a uno y qué tan alto creemos en Él y cuánto lo amamos y qué tan rectos somos en la tierra ante Él. Así que cuando venga la tormenta, cuando vengan las circunstancias, cuando venga el desierto, alégrate. Alégrate porque Dios está afianzando tu corazón y te está considerando. Porque sabe que no te saldrás del camino y que saldrás adelante las cosas que Él ha preparado para ti. Buenos días, hermano Nick Amaya. Bendiciones. Él tiene que saber y el diablo tiene que saber con más razón quién eres tú. Dios habló claramente de Job y Él dijo, Él me ama porque ante mí es recto ante mis ojos y es fiel y se porta correctamente y habla siempre de mí. Pues así quiere el Señor que hablemos y seamos ante Él, porque Él probará nuestro corazón siempre, nuestro Dios, y lo va a probar a través de pruebas, de circunstancias que aparezcan, que Dios mismo permitirá que sucedan. Así que alégrate, fortalece tu vida con la palabra. El oír la palabra de Dios es lo que Dios quiere y eso me dará nuestra fe. El vivir bajo sus pretextos, sus mandatos, no discutiendo tontería y media, que si es no es, que si es Antiguo Testamento, que si es Nuevo Testamento, no. Estamos perdiendo tiempo, hermanos. La teología ni agrega ni quita salvación. Es su palabra directa. Dios te bendiga esta mañana. Dios fortalezca tu vida. Hoy miércoles 10 de diciembre. Acabemos este año en victoria. Acabemos este año con seguridad plena que Dios siempre hará en nuestras vidas. Él nos conoce. El diablo no nos conoce. Amén. Bendiciones esta mañana. Nos vemos mañana jueves a las 8 de la mañana. Porque este devocional o meditación lo compartimos de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Soy el pastor César Reaño, estamos aquí en Huancayo. Muchas bendiciones y hasta mañana. Tenga un día maravilloso en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bye.